Universidad de Guayaquil, somos de la materia de comercio internacional, somos el grupo número 3 y nuestro tema es poner en la exportación del atún enlatado desde Manta a Estados Unidos. Los integrantes son Silvio Alvera, Sujei Córdoba, Madeline Pérez, Ruth Intacochea y quienes hablan, Julio Gutiérrez. Comenzamos con nuestra exposición. La ciudad de Manta, perteneciente a la provincia de Manabí, la República del Ecuador, es el principal centro procesador de productos del mar, donde operan más de 60 industrias que aprovechan las facilidades portuarias tanto para el desembarque de la materia prima cuanto para la exportación de productos derivados. Las productoras de enlatados que están localizadas en esa ciudad disponen de una gran capacidad instalada, cada una contando con modernas máquinas que realizan el trabajo de enlatado y esterilización de pescado, con la finalidad de proveer a mercados internacionales de Estados Unidos, España, Italia, Rusia, Alemania y otros países de Sudamérica y Europa. Ecuador está entre los principales proveedores de conservas de atún de varios de los países mayores importadores. No obstante, sus importaciones no llegan a 8 de los 20 primeros importadores: Japón, Australia, Libia, Canadá y Tailandia. La captura del atún depende de una gran variedad de factores, entre los que destacan la tendencia en la demanda de los productos derivados del atún, los costes de operación de la pesca, los desarrollos en tecnología, la capacidad de pesca, los marcos reguladores, la disponibilidad, el coste de transporte de los productos derivados y de los factores climáticos. El atún para el consumo directo puede ser fresco o refrigerado, congelado o transformado en filetes, en lomos, etc. Los aumentos de demanda del atún enlatado incrementan la demanda de materia prima, las capturas, el procesamiento y los precios. El atún es el tercer producto del mar que más se consume en el mundo, por detrás de los camarones y de los denominados pescados de fondo. Además, es la única especie que se explota, produce y procesa a gran escala por grandes compañías. Entre las principales características del mercado mundial del atún, podemos destacar la progresiva sustitución de los productos precocinados, de los lomos congelados o de la materia prima congelada por los productos enlatados en los países desarrollados. El atún en lata, o denominado también atún enlatado o atún en conserva, puede presentarse en lomos de atún compactos o en migas, en latas de hojalata. Estas latas suelen poseer diversos tamaños, que pueden ir desde los 100 gramos aproximadamente hasta los kilos. Clúster atunero en el Ecuador. Se define al conjunto de todas aquellas empresas que están relacionadas a la captura, procesamiento y comercialización del atún, que trabajan dentro del territorio ecuatoriano y atienden a la demanda del mercado local como a la demanda del mercado extranjero. Se presenta una síntesis de clúster del atún en el Ecuador, en el cual se identifican las organizaciones gremiales nacionales, que son instituciones de carácter privado que persiguen la asociación del microsector pesquero con el propósito de alcanzar mejoras que contribuyan a sus actividades. Las entidades nacionales de control, regulación y promoción son organismos de naturaleza pública que responden primordialmente a la conservación del recurso marítimo y a la asistencia de regulación al sector pesquero. Las organizaciones internacionales son entidades encargadas de sugerir lineamientos que eviten la sobreexplotación del recurso y regulan el cumplimiento de los estándares de calidad de la producción atunera. El producto en detalle. El atún es un pez de gran tamaño. Tiene un peso de hasta 1.400 libras, dependiendo de su especie. El skipjack pesa entre 5 y 25 libras. El albacora tiene un peso entre 10 y 60 libras. El yellowfin de 20 a 300 libras y el big eye de 40 a 350
50 libras. Su carne es muy apreciada y de mucha demanda. Se la consume en todos los platos sociales en sus diferentes presentaciones, frescos o en conservas. Dentro de la amplia gama de turnidos, lo que la gente come en bocadillos y ensaladas es la carne de atún, correspondiente a la albacora o atún blanco, rabil, listado o paturo. El empacado se realiza de acuerdo a los diferentes formatos de cada planta de la ciudad de Manta. Nos vamos a concentrar en 3 tipos que son lomos congelados, conservas en latas y los pouches. Pero nosotros para nuestra exportación será lo que son las conservas en lata o el atún enlatado, que es lo que nos rendirá el beneficio de la exportación. El empaque más conocido es el atún enlatado, que por sus características y los cuidados en el proceso, estos mantienen la calidad del atún hasta por unos 5 años. Con llenadoras de alta precisión y velocidad, vamos a colocar la lata en la porción a su granaje, ya sea estos en empaque sólido o en trozos. El líquido también le vamos a agregar en la cobertura. Estas pueden ser en agua o en aceite o una mezcla de ambos, a los que se les va a agregar sal en caso de que sea necesario. Este líquido se dosifica a la cantidad exacta que recubre el producto. Lo va a proteger y contribuir a su sabor y características que requieren los consumidores. Técnica de sellado hermético y al vacío, en el cual se inyecta a vapor saturado e higiénico en el espacio libre del envase y en combinación con una temperatura alta de los líquidos. Se elimina lo que es el aire del envase de inmediatamente y después se coloca lo que es la tapa. Una vez que ya contamos con lo que es el producto terminado, iniciaremos con los trámites. Pero para esto primero debemos analizar unos puntos. El primero a analizar es el producto a exportar. Es necesario que se determinen cuáles son los requerimientos especiales para la exportación del producto. Adicionalmente analizaremos lo que son los detalles como lo que es la cantidad a exportar, la calidad, el precio, el diseño y la disponibilidad del producto, así como lo que es el envase y el embalaje, que se utilizarán para al fin de que el envío no vaya a mantener lo que es la mercadería en excelentes condiciones. Adicionalmente vamos a determinar el tiempo de lo que es la entrega, el tipo de transporte y la contratación del seguro local para el transporte de la mercadería. Otro de los puntos a analizar es la cantidad y disponibilidad del producto.
La cantidad de disponibilidad del atún en conserva para la exportación será determinado posteriormente a través de un estudio técnico donde vamos a analizar 3 puntos. Estos son la capacidad de producción de nuestro proveedor, la capacidad de almacenaje que tenemos en nuestra bodega y la capacidad del producto para el cliente. Tenemos la calidad del producto. Debemos de tomar en cuenta que compraremos ya lo que es el producto terminado, el mismo que deberá de cumplir con todas las normas de calidad para lo que son alimentos y conservas de atún que exige lo que es el comercio internacional. En el diseño del producto, este deberá ajustarse además a lo que son las normas locales e internacionales para las etiquetas por productos alimenticios. A continuación también tenemos lo que es el envase y embalaje. No obstante de que vamos a exportar el producto, debemos de garantizar lo que es la producción del atún en conserva. Se va a utilizar para este envases adecuados, de manera que este no afecte en el contenido de ninguna forma. Y en lo que es el embalaje, este trata de proteger al producto que se va a exportar durante todas las operaciones que son de traslado, como el transporte y el manejo, de manera que este producto llegue sin que haya sido deteriorado. Para ello debe pensarse en ciertos puntos. El primero que vamos a analizar son los términos del recorrido total del transporte que se vaya a realizar. El apilamiento al que deberá ser sometido en camiones, bodegas o almacenes. La manera en que este será cargado, descargado y manipulado. Los climas de condiciones de humedad a los que será sometido, tanto en el país de destino como en el país que se va a utilizar. Las revisiones aduaneras a las que será sometido. Las posiciones que podrán manipularse y esquivarse, los almacenes a los que se ubicará, los países de traslado y destino, los medios de transporte que se va a utilizar y la importancia con los aranceles aduaneros. Yo les voy a hablar sobre los países importadores. De acuerdo, tenemos que para hacer un acuerdo bilateral con Estados Unidos tenemos ciertos aspectos que tenemos que llevar. Entre estos también tenemos las barreras arancelarias y barreras no arancelarias. Entre las barreras arancelarias tenemos que de Ecuador a Estados Unidos tiene un arancel del 7.64%, de Ecuador a España del 0%, de Ecuador a Venezuela el 0% y de Ecuador a Países Bajos 0%. Entre las barreras no arancelarias tenemos algunos tipos. Entre estos tenemos las licencias o permisos para importar y exportar mercancías. También tenemos las normas de calidad, las normas de origen, las normas de etiquetado, las normas técnicas o normas ISO. Voy a hablar sobre los pasos que tenemos para, como por ejemplo, inicio, la elaboración de factura comercial, la transmisión electrónica de la declaración aduanera de exportación con los documentos de soporte. Tenemos también como tercero que entramos al sistema Ecuapaz a regularizar la declaración aduanera de exportación. Cuarto punto, tenemos obtener la declaración aduanera de exportación definitivamente el registro electrónico. Como quinto, obtenemos la marca regularizadora de la declaración aduanera de exportación. Como sexto paso, tenemos que se regulariza la corrección de la declaración aduanera de exportación. Esto se lleva 30 días después de que se hace la corrección de la declaración aduanera de exportación. Luego se acepta esta y se entrega electrónicamente el número de declaración. Como octavo paso tenemos el proceso de aforo. Entre estos tenemos el aforo automático, el aforo documental, el aforo físico y tenemos que en el aforador asigna y realiza la notificación del canal de aforo al declarante. Como noveno tenemos que la revisión de la declaración aduanera de exportación y de la mercancía. Por último paso tenemos que en la zona primaria de depósito la exportación de la declaración aduanera de exportación ya sale con una salida autorizada. Tenemos aquí también un ejemplo que es la carta de crédito. En esta se comienza desde Manta hacia Estados Unidos mediante un contrato de compra-venta en el cual se dispone lo siguiente. Como primero, tenemos que el exportador se le proporciona un grado mayor de protección cuando un banco extranjero emite una letra de cambio que es confirmada por un banco estadounidense o banco emisor. Como segundo, tenemos que el exportador pedirá que el banco emisor autorice a un banco en el país del exportador que confirme. Como tercero,
tenemos que la confirmación significa que el Banco de Estados Unidos o estadounidense añade su compromiso al banco extranjero para pagar al exportador. Como cuarto, tenemos que el exportador debe considerar la confirmación de la letra de cambio cuando les preocupe la situación crediticia del banco extranjero. Como quinto, tenemos que, por último, el exportador también debe considerar la confirmación de la letra de cambio cuando los importadores soliciten condiciones de pagos extendidos. Como sexto paso, tenemos que acordarnos con el banco emisor abra una letra de cambio a favor del exportador. Como séptimo, tenemos que el banco emisor transmite la letra de cambio al banco designado que la remite al exportador. Como octavo, tenemos que el exportador remite los bienes y documentos a un transportista de carga. Como noveno, tenemos que el transportista de carga despacha los bienes y el exportador presenta los documentos al banco designado. Como décimo paso, tenemos que el banco designado verifica que los documentos cumplan con la letra de cambio y recoge el pago del banco emisor para el exportador. Exportación a consumo. Las mercaderías nacionales o nacionalizadas salen del territorio aduanero para su uso o consumo definitivo en el exterior. Esto nos indica el régimen 40 de la Ley de Comercio Exterior. Documento de exportación. Para iniciar el proceso de exportación, comenzaremos por tomar contacto con el importador y esperar sus instrucciones de embarque. El importador deberá tener toda la documentación en regla para que no haya problema a la hora de despacho, para evitar también inconvenientes al momento de nacionalizar la mercadería también. Una vez que hayamos recibido la instrucción del importador, procederemos a preparar los siguientes documentos específicos de exportación: la factura, el packing list, el bill on lading y la declaración aduanera única. La factura comercial. La factura comercial es un documento mercantil que refleja toda la información en una operación de compra y venta. La información fundamental que contiene la factura comercial está reflejada en la entrega del producto, la provisión del servicio junto a la fecha de debitado, además de indicar la fecha a pagar y la relación de existencia y la corporación al proceso productivo. Vamos a elaborar una factura comercial en la cual indicará toda la información con la original y 3 copias, y que tendrá los siguientes datos: número de orden de embarque, información del exportador, información del comprador, es decir, su nombre y dirección, su partida arancelaria del producto. En nuestro producto la partida arancelaria será 1604.14.10.00. También llevará la descripción de la mercadería, cantidad, peso, valor unitario, valor total de la factura, forma de pago y término de negociación. En este caso, el término de negociación será POC Manta Ecuador. Ahora hablamos del packing list. El packing list es un documento utilizado en la importación de productos en el cual nos indica el número de ítems que contiene cada paquete, incluyendo los pesos y dimensiones. Esta lista nos ayuda a chequear el número de unidades que serán recibidas al momento de descargar su mercadería. El conocimiento de embarque o packing list queda estrechamente relacionada con la factura comercial. ¿Por qué? Porque mientras que el packing list nos muestra la cantidad de artículos que están siendo embarcados, en la factura comercial nos indica el valor de cada uno de ellos. Entonces, su finalidad es informar el contenido peso bruto y neto de la mercadería a ser exportada, de acuerdo a cómo se encuentre embalada. El packing list lo vamos a emitir nosotros, los exportadores, en una hoja membrete de la empresa, y los principales datos que van a estar en ella son datos del exportador, datos del importador, marcas y números de los bultos, lugar y fecha de emisión, modo de embarque, cantidad de bultos y de la mercadería, total de peso bruto y neto de la mercadería, tipo de embalaje, firma y sello del importador. Ahora hablamos del bill on lading. Bien, el bill on lading o conocimiento de embarque marítimo es un documento de transporte marítimo puerto a puerto
que cubre con las siguientes funciones y características: recibo de mercadería embarcadas y certificadas en el estado en que se está exportando, prueba de existencia de contrato de transporte cuyas condiciones suele recibir al dorso, acredita el título de propiedad de la carga transportada a favor del legítimo tenedor y en medio en el cual tiene derecho a recibir en el punto de mercadería. Además es negociable y admitido como título de crédito en los bancos en los documentales. ¿Quién va a emitir y firmar el Bill of Lading? Ok, los encargados de emitir el Bill of Lading son los transportistas, es decir, los navieras, armadores o agentes consignatarios de buques, o en todo caso un agente de aduana, o tal vez el mismo capitán de buque. A instancia de los portadores se suele emitir 2 o 5 ejemplares originales del Bill of Lading, que es nuestro Bill of Lading. Contiene el destino de mercadería, el nombre del buque, número de viaje, el punto de carga, el puerto de descarga, la descripción de la mercadería, esta con la marca y número de embalaje, numeración de contenedores, peso bruto o volumen de la mercancía, flete a satisfacer, en este caso vamos a indicar que será flete en destino, lugar y fecha de emisión, números originales del Bill of Lading que son emitidos por el consignatario del buque. La declaración aduanera única. Todas las exportaciones deben presentar la declaración aduanera única y llenarlo según las instrucciones contenidas en el manual de despacho. Exportaciones en el distrito aduanero, donde se transmitirá la exportación. Esta debe estar acompañada por el RUC de exportador, factura comercial original, autorizaciones previas, certificado de origen, registro como exportador a través de la página web de la Corporación Aduanera Ecuatoriana y documento de transporte. Lo que va a llevar nuestro documento aduanero único será el número del DAE, la información general que esta va a contener, código de distrito, que va a ser manta marítimo, tipo de despacho, que será despacho normal, código del régimen, que será exportación definitiva, y código de declarante. También va a llevar información del exportador con el nombre y documento, ciudad de exportación, que va a ser manta, especificando el producto que vamos a exportar, que es atún en conserva o conocido como atún enlatado, nombre del declarante, dirección del declarante y código de la moneda, es decir, dólar estadounidense. También vamos a encontrar en este punto información de carga. ¿Qué va a contener? Va a contener la ciudad del contribuyente, en este caso va a ser Miami, el tipo de carga será contenerizada, el almacén del lugar, vamos a poner como un ejemplo Manta S.A., el medio de transporte que va a ser marítimo, por eso vamos a meter el Bill of Lading, el país de destino que va a ser Estados Unidos. Totales. En total le vamos a especificar todo lo que es la moneda, es decir, el código de moneda que va a ser dólar, tipo de cambio, que es el número 1, total de moneda FOB, que va a ser de 622,01, la cantidad de ítems que será también 1, el peso total neto, el peso total será de 6.226, la cantidad de bultos que será 65, vamos a utilizar un contenedor, las unidades físicas serán 65 al igual que las unidades comerciales. Otro documento importante que vamos a utilizar para nuestra exportación del atún enlatado a Estados Unidos va a ser certificado de calidad, certificado de origen, registro sanitario. Trámite en aduana para una exportación. El trámite de una exportación en el interior de la aduana comprende dos fases. La fase A, fase de preembarque, y la fase B, fase de postembarque. La fase de preembarque se inicia con la transcripción y presentación de la orden de pago, que es el documento que consigna los datos de la intención de exportar.
el exportador o su agente de aduana deberán transmitir electrónicamente a Ecuapaz la información de la intención de exportación, utilizando para esto el formato electrónico de la orden de embarque, publicado en la página web de Ecuapaz, en el cual se registrarán los datos relativos a la exportación, tales como datos del exportador, descripción de la mercancía, cantidad, peso y factura provisional. Una vez que es aceptada la orden de embarque por Ecuapaz, el exportador se encuentra habilitado para movilizar la carga al recinto aduanero, donde se registrará el ingreso a la zona primaria y se embarcarán las mercancías a ser exportadas para su destino final. Se presenta la DAO definitiva, que es la declaración de exportación aduanera, que se realiza posterior al embarque. Luego de haber ingresado la mercancía a zona primaria para su exportación, el exportador tiene un plazo de 15 días hábiles para regularizar la exportación, con la transmisión de la DAO definitiva de exportación. En el caso de nuestro proyecto de atún enlatado, el proceso será de la siguiente manera. Primero, dentro del plazo de 45 días de vigencia de la orden de embarque, se deberá regularizar la exportación con la transmisión de la DAO definitiva. Segundo, previo al envío de la DAO definitiva de exportación, con la cual se regularizará la orden de embarque, se deberá revisar la información manifiesta de carga de exportación y de los registros Airway Fail. Segundo, previo al envío de la DAO definitiva de exportación, con la cual se regularizará la orden de embarque, se deberá revisar la información de los manifiestos de carga de exportación y de los respectivos Airway Fail. 3. Si la información del manifiesto de carga y de los Airway Fail es correcta, se transmitirá la DAO definitiva de exportación. 4. Ecuapaz validará la información de la DAO contra la del manifiesto de carga. Si el proceso de validación es satisfactorio, se enviará un mensaje de aceptación al cliente de aduana. 4. Ecuapaz validará la información de la DAO contra la del manifiesto de carga. Si el proceso de validación es satisfactorio, se enviará un mensaje de aceptación al cliente de aduana con el refrendo de la DAO. 5. Para la transmisión de la DAO definitiva se deberá hacer referencia en el archivo. 6. Numerada la DAO del exportador a través del agente de aduana, presentará ante el Departamento de Exportaciones del distrito por el cual salió la mercancía los siguientes documentos. Primero, DAO impresa. Segundo, orden de embarque impresa. Tercero, factura comercial definitiva. Y cuarto, documento de transporte, Airway Fail. Proceso de exportación en aduana. Una vez que contamos con la factura comercial o a su vez con la orden de compra del cliente, procedemos a contactar a nuestro embarcadero o naviera que realizará el transporte internacional de la carga. Este nos facilitará el precorte de Bill of Lading y estos documentos entregaremos a nuestro agente afianzado de aduana para que proceda a elaborar la orden de embarque, realice el envío electrónico de Ecuapaz e ingrese la documentación física a zona primaria. La Corporación Aduanera Ecuatoriana debe enviar la información o aceptación electrónica del documento y a su vez aprobar los documentos físicos. Distrito Aduanero. Los trámites para la presente exportación se realizarán en el Distrito Aduanero de Manta, que es por donde saldrá la mercancía que vamos a exportar. Es como efecto de una logística adecuada, tomando en cuenta la ubicación de la empresa. Términos de negociación. Incoterm. La finalidad de los Incoterm consiste en establecer un conjunto de reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales más utilizados en las transacciones internacionales. De este modo podrán evitarse las incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones de dichos términos en países diferentes, o por lo menos podrán reducirse en gran medida. El término de negociación que se utilizará para la exportación de nuestro producto será FOB, de tal manera que nuestra responsabilidad como exportador
llegará hasta que la mercancía haya sobrepasado la borda del buque en el puerto convenido. FOB, Free on Board. El vendedor realiza la entrega de la mercadería y cuando sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido, cesa su responsabilidad y el importador debe soportar todos los costos y riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde aquel punto. El término FOB exige al vendedor despachar la mercancía en aduana para la exportación. Gracias. Gracias.